34 minutos. Atención, una nota preocupante. La minería ilegal se reactiva y se intensifica en las orillas del río Jatunyacu, en el sector conocido como Naranjalito Pioculín, en la provincia amazónica de Napo, donde el gobierno desalojó a unos 700 mineros ilegales en febrero de 2022. Pero, ¿qué pasa con la minería legal? Le consultamos a María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador. Bienvenida, María Eulalia, un gusto, un feliz año. Feliz año, Rommel, para usted, para su audiencia, encantada de estar aquí. ¿Qué es lo que se puede decir de lo que sucede y sigue sucediendo en la Amazonía con respecto a la minería ilegal y, por el otro lado, está la minería formal? Es un panorama dantesco el que se nos presenta a los ecuatorianos, no a los mineros, a los ecuatorianos lo que está sucediendo. La minería ilegal, aunque compartimos el mismo nombre, no tenemos nada que ver la minería ilegal con la minería responsable e industrial. La minería ilegal está permeando silenciosamente por todas partes de este país. ¿Permeando en qué sentido? Lo estamos viendo en los medios de comunicación, ya ni siquiera son los medios los que lo están denunciando, son turistas los que lo están viendo a la luz del día. ¿Cómo podemos explicar que aparezcan retroexcavadoras? Lo vimos en Yutsupino, lo estamos viendo ahora también en Naranjalito, una maquinaria grande. Pero es maquinaria pesada, no es como un teléfono que usted le pone por acá, son equipos gigantes. Pero cuando ya se hace la intervención de las autoridades, ya no están. ¿Qué pasa con eso? Algo está pasando allí que es complicado. Esconden esas máquinas, pero con tiempo, no se puede hacer de un momento a otro. Yo creo que hay que hablar claro al respecto. La minería ilegal es un azote que está atentando contra el patrimonio natural del Ecuador. Que es uno de los países megadiversos del planeta, está siendo azotado por minería ilegal. Esta minería ilegal que no tiene ningún tipo de consideración con el ambiente, que no está pegada a norma alguna ni a estándar alguna, está también afectando a las personas. La minería ilegal, lo hemos visto en muchos casos, también es una actividad delictiva relacionada con otro tipo de actividades delictivas como la trata de personas. En Buenos Aires hace unos años se encontraron inclusive personas trabajando prácticamente en estado de esclavitud, utilizan trabajo infantil, y mientras todo esto sucede, que por supuesto no se puede dar sin la complicidad de ciertas autoridades locales y también pues con una, se ha visto, hay que depurar la agencia de regulación y control definitivamente, inclusive hay gente procesada por eso. Pero mientras todo esto sucede, Rommel, mientras el país está siendo devastado por la minería ilegal, paradójicamente tenemos a un movimiento indígena que utiliza toda esa energía, todo ese ímpetu para irse contra la minería responsable, contra la minería industrial. Señores indígenas, por favor, todo ese ímpetu, toda esa energía contra el verdadero enemigo que es la minería ilegal que se están haciendo además en tierras ancestrales. Complicado el tema. Ustedes han recibido también el respaldo, me refiero a la minería legal, han recibido el respaldo de diferentes sectores productivos, hay un comunicado de prensa, un boletín que dice: la minería industrial cumple con la ley y es un puntal para el desarrollo del país. No se puede negar que la actividad minera o los minerales que se pueden extraer de la tierra son importantísimos ahora para, por ejemplo, incluir en las nuevas tecnologías que tenemos acá, en los vehículos eléctricos, en fin, pero esa actividad tiene que realizarse de manera legal, controlada, que evite la contaminación, como sucede lamentablemente con la minería ilegal. Los sectores productivos apoyan, pero la minería legal. Por supuesto, Rommel, la minería industrial es el sector de la economía que más está creciendo. Tenemos apenas 2 minas a gran escala operando en Zamora Chinchipe, y es justamente esa provincia la que ha logrado hacer lo que ninguna de las otras 23 provincias ha logrado en los 2 últimos años: reducir 13 puntos la pobreza. Hoy, de cada 100 zamoranos, 13 han salido de la pobreza en los 2 últimos años. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Eso es muy fácil, tiene nombre y apellido, se llama minería industrial. Esa minería, que además es controlada, es regulada, está pegada a la ley.
está sujeta a controles aleatorios, pero además cumple con estándares internacionales. Eso es bueno para el país. No podemos estar muertos de hambre sobre una mina de oro abajo. Pero ¿cómo vamos a sacar ese oro? ¿Cómo vamos a sacar ese cobre? ¿Cómo vamos a sacar esa plata? Tiene que ser de una manera legal y controlada. Señores, la minería es una actividad legítima y además imprescindible para el ser humano. Pero ¿qué pasa con el control que deben ejercer las autoridades, pues? Allí pasa también por una responsabilidad, en efecto, de lo que estamos hablando de control, o quizá una corresponsabilidad también de quizá cosas que están sucediendo con respecto a la minería ilegal. Bueno, el gobierno del presidente Lasso ha sido sumamente claro. Ellos van a afrontar este problema, incluso hay pues algunas iniciativas para declarar zonas de seguridad justamente en los distritos mineros, que pasa también por el tema de minería ilegal. Pero hay que decirlo claro y frontal, la minería ilegal es una actividad que está ligada al narcotráfico, ¿no? Entonces, estamos viendo esta escalada dentro del país y también pasa por la multiplicación de actividades ilegales en tema de extracción. Correcto. Hay otros temas también que tienen que ver con la consulta en las comunidades, que es lo que se está pidiendo y se está tratando de impulsar. También eso es importante, que se haga la consulta a las comunidades donde se va a hacer esta actividad minera. Definitivamente esa es una necesidad que tiene el Ecuador y la industria minera. Desde el año 2008 la Constitución y desde el 2009 la Ley de Minería establece la práctica de una consulta previa, no a la compañía, sino al Estado ecuatoriano. Esa consulta previa no se ha hecho porque no ha habido una ley que la implemente. El legislativo nos está debiendo una ley desde hace 14 años y según lo que podemos ver en las prioridades del legislativo, pues hay otras agendas. Pasarán años sin que tengamos una ley de consulta previa. Eso es necesario, no es un invento del Ecuador. La consulta previa es un mecanismo que ya se hace en varios países del mundo, de hecho, en varios países de la región. La Asamblea nos está debiendo muchísimas cosas, esta Asamblea, pero este es un tema fundamental, este es un tema básico, importante y urgente. Porque lo que estamos viendo es realmente muy complicado. Sí, definitivamente, pero ojo, Rommel, no todo el Ecuador, o al menos no todo el Ecuador concesionable para la minería es sujeto de consulta previa. ¿No? La consulta previa, insisto, es una institución que ya está establecida en el convenio 169, del cual el Ecuador es suscriptor. La consulta previa es un mecanismo que se hace a los pueblos ancestrales y la ancestralidad no es una novelería. La ancestralidad está determinada por leyes nacionales y supranacionales. Entonces, efectivamente, cuando vaya a haber un proyecto de tipo extractivo en cuyo territorio las actividades sean vecinas, digamos, de pueblos, nacionalidades, como unas comunidades indígenas, afrodescendientes o montubias, tienen que ser sujetas a una consulta previa. No implica un derecho, no un poder de veto, no le están diciendo si permite o no permite. Lo que le está diciendo el Estado es, mire, aquí hay este proyecto y así vamos a avanzar, queremos escucharles y queremos que nos escuchen. Lleguemos a ciertos puntos de acuerdo y avancemos, pero no hay un poder de veto. Muy bien, queremos agradecer a María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, que está con nosotros analizando este tema muy importante y ojalá se vayan encontrando los mecanismos adecuados para que exista esta producción, pero de manera controlada, legal, y evitar todos estos hechos que son realmente muy complicados para el país. Muchísimas gracias, María Eulalia. Gracias, Rommel. Buenos días.